Estimados estudiantes, vamos a trabajar respecto a las sucesiones y series. Vamos a ver respecto a esta primera gráfica en la cual podemos ver lo que son los conejos que se van reproduciendo de acuerdo al mes. Esta situación problemática planteada acá inicialmente tiene que ver con un problema planteado en el siglo XIII por el matemático italiano Leonardo de Pisa, Fibonacci. La situación problemática se denominó los conejos de Fibonacci, en la cual la pregunta era ¿cuántas parejas de conejos se producirán en un año? Comenzando con una pareja única. Si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja que se reproduce a su vez desde el segundo mes. Entonces, miren, vimos inicialmente una primera pareja. En esta primera pareja vimos que en el mes 1 se mantenía la pareja inicial, al mes 2 donde ya se podía reproducir, porque nos dice que a partir del segundo mes ya se puede reproducir, tiene una primera pareja, ¿no? Una primera pareja de hijos. Entonces en el mes 2 ya había dos parejas. Para el tercer mes, ¿qué es lo que pasa? La pareja vuelve a producir una nueva pareja de hijos y tenemos la primera pareja de hijos que se había dado, ¿no?, en el mes anterior. Entonces vimos que ahora hay tres parejas y así sucesivamente vamos a ver que van a ir aumentando la cantidad de parejas. Entonces yo puedo ver que en el mes 5 ya hay un promedio de 8 parejas. Puedo ver en el mes 7, en el mes 10, pero para yo poder analizar en el mes 7, en el mes 10 y sucesivamente, ¿qué es lo que tengo que analizar aquí? Lo primero que tengo que darme cuenta que este crecimiento poblacional se está dando a través de una regla de correspondencia o en una ley de formación, digamos así acá, ¿ya? Porque como vamos a hablar de series, acá esa regla se va a denominar una ley de formación, la cual me va a permitir identificar en el mes 8, en el mes 10 o en cualquier mes en particular el número de parejas que va a haber de conejos. Para eso se va a hacer un pequeño sondeo a través de un quizzes y el objetivo o logro de la sesión que es que ustedes puedan encontrar la ley de formación para el conjunto de números que les están dando y puedan entonces predecir a través de esta ley de formación cuál es el término que sigue en la sucesión. También van a calcular la sumatoria de los términos de una sucesión con coherencia lógica y exactitud en los datos. Entonces vamos a trabajar dos temas, sucesión y series. Cuando hablamos de sucesión es un conjunto numérico, literal o gráfico, cuyos términos obedecen a una ley de formación y nos permite esta ley de formación determinar el término que continúa o un término en particular. Entonces los elementos se van a llamar términos de la sucesión. Como veíamos aquí en el concepto inicial, hay varios tipos de sucesiones, por lo que vemos en el ejemplo A, en el ejemplo B y en el ejemplo D, lo que son las sucesiones numéricas. Podemos hablar de sucesiones literales porque estamos hablando respecto a letras y ahí está en el ejemplo C. Aquí en el ejemplo D también démonos cuenta que tenemos en este caso también términos literales. Entonces ahí cuando ya tenemos en este ejemplo D vamos a tener una sucesión combinada porque estamos hablando de sucesiones con términos numéricos, sucesiones con términos literales. Entonces aquí ya es una sucesión combinada. Y cuando hablamos respecto al ejemplo E y F, estamos en el caso de las sucesiones gráficas. Exactamente aquí se va a trabajar las sucesiones numéricas. Por lo tanto, empezamos a definir que cuando hablo de una sucesión numérica se habla de un dominio. Este dominio son los enteros positivos, los valores de n, ¿no?, enteros positivos. Y el rango, los elementos que están ahí en la sucesión son números reales. Entonces tenemos que tener en cuenta que mi sucesión A está formada por estos términos, A sub 1, A sub 2, sucesivamente hasta A sub n, donde A sub 1 es el primer término, A sub 2 un segundo término y así sucesivamente A sub n es el término enésimo. También se puede notar de forma abreviada esta sucesión así, A igual a, entre llaves, A sub n. Si hay un número finito de términos, si hay un último término de la sucesión, hablo de sucesión finita. Pero si no hay un número determinado de elementos y entonces el número de términos es ilimitado, la sucesión es infinita. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la sucesión en este caso es finita? Porque me va a dar un término final de la sucesión. ¿Y cuándo es infinita? Porque no me lo especifica el último término.
¿Ya? Aquí vemos algunos ejemplos respecto a lo que son las sucesiones. Si se dan cuenta, aquí hemos visto que cada sucesión tiene una ley de formación. N hemos dicho que son los números enteros positivos, por lo tanto va del 1 hasta un n positivo de los reales. Entonces, para que sea una sucesión, se debe verificar que cada valor de n debe cumplir la ley de formación, que en particular, que en este ejemplo es 2 veces n menos 4. Entonces 2 por 1 menos 4 y me quedó el menos 2. Ahora en el segundo valor para mi sucesión, 2 por 2 menos 4, y aquí está el 0. Entonces yo puedo en este caso encontrar en particular el término enésimo, por ejemplo n que sea igual a 5, ¿cuál sería mi término quinto o mi término 5 enésimo? Entonces acá tenemos 2 por 5 menos 4 y es el 6, ¿no? Ahí está mi término quinto, mi quinto término de la sucesión. Entonces la idea acá de encontrar el término siguiente es que yo reemplace en la ley de formación, pero no siempre me van a dar la formación, la ley de formación, en algún momento voy a tener que identificarla, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo cómo se encontraban esos términos de la sucesión. Vemos ejemplos de términos con términos infinitos, como en este caso 2, 4, 6, 8, y aquí estoy en una sucesión infinita. Veo ejemplos de sucesiones finitas, 1, 2, 3, 4, 9, y siempre la idea es reemplazar el valor del n, el valor positivo, entero positivo, en la ley de formación, y se van encontrando los respectivos elementos. Si nos damos cuenta, en esta ley de formación 2n menos 1 me dice que n es entero positivo y es menor o igual que 11. Entonces aquí los valores de n solamente van a ir de 1 hasta 11, no más. Esos son todos los valores de n. Y se debe reemplazar o verificar que se cumpla la ley de formación para cada uno de estos 11 términos. Y de esa manera encuentro los elementos de esta sucesión, ¿ya? Los elementos de esta sucesión. Entonces ahí vemos que mi primer término es el 1 y vemos que el último término es el 21, ¿ya? ¿Qué es lo que hice? Reemplazar el valor de n en la ley de formación y pude encontrar los términos que justo me los están dando como ejemplo, ¿ya? Entonces, si ya tengo la ley de formación, es más rápido encontrar los elementos. Pero vamos a ver ahora los tipos de sucesiones en general para poder avanzar, ¿ya? Miren, acá nosotros vemos la sucesión aritmética o polinomial, vemos las sucesiones de primer orden, de segundo orden, que es lo que vamos a analizar hoy día, y vamos a ver que en las sucesiones aritméticas la razón es constante y se calcula mediante la diferencia de dos términos consecutivos, ¿ya? Ahora, el término enésimo va a ser el a sub n y va a cumplir cualquiera de estas dos condiciones que estoy marcando con el check, donde debo entender que a sub n es el último término, a sub 0 es el término anterior al primero que me están dando en la serie numérica, n es el número de términos, a sub n es el primer término y r es la razón. Como yo conozco ya estos elementos, yo puedo entonces encontrar el término enésimo, que en particular para este ejemplo me piden que es el a sub 20. Entonces para eso yo voy a definir el término a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Me piden el término ns, este que es igual a n menos 1 por la razón más a sub 1. Entonces debo encontrar quién es n. N es el número de términos. R se encuentra mediante la diferencia de dos términos consecutivos. A sub 1 es el primer término de la sucesión y reemplazo entonces ahora en a sub 20. Esto estaría dándome 20 menos 1 por la razón más el segundo término. Entonces me está dando 59 y este me representaría mi término 20avo. Yo lo puedo hacer de esta manera teniendo en cuenta la primera fórmula que nos han dado, o también lo puedo encontrar teniendo en cuenta la segunda fórmula que nos están dando, la cual a sub n, en este caso a sub 20, es igual a r por n más a sub 0. Pero ¿quién era el a sub 0? Era el término anterior al primero. Entonces si mi razón es 3, entonces yo puedo decir
que este término anterior, lo voy a encontrar acá, al a sub 1, tenía que haberle restado entonces 3, ¿no? Por lo tanto, es el menos 1. Como le había restado entonces, porque era la diferencia de los términos sucesivos, entonces acá me está dando la razón 3, ¿ya? Ahora nos estamos dando cuenta que ese término a sub 0, el término anterior, el primer término, equivale a menos 1. Ya teniendo entonces estos valores, yo los reemplazo de manera directa, ¿ya? Y me estaría quedando que esto es equivalente a 3 por n, que en este caso es el 20, menos el 1. Y me dio el mismo resultado, 59. Si se dieron cuenta, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas fórmulas para encontrar el respectivo valor del término necio, ¿ya? Por más que ustedes desarrollen con la primera o con la segunda fórmula, el resultado va a ser el mismo. Ahora podemos analizar y poder ver que también hay sucesiones de segundo orden, y en estas se caracterizan porque son de segunda instancia y sus términos tienen esta forma polinómica, y hay un ejemplo propuesto. Ahora vamos a ver otro tipo de sucesiones, que es la geométrica, en la cual el término posterior se consigue a través de una razón, pero esta razón por lo general es no una multiplicación, ¿no? Es el valor numérico que se consigue multiplicando al término anterior por un número no nulo, ¿ya? La razón es un número no nulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Cuando me dan la serie, la sucesión numérica, puedo ver que mi término a sub 1 es el que me están planteando en la situación problemática. El a sub 2 se consigue multiplicando el primer término por esa razón. El a sub 3 se multiplica por esa razón elevado al cuadrado, y así sucesivamente puedo encontrar mi término enésimo. A sub 1, que es el primer término, multiplicado por la razón elevada a la n menos 1. Entonces aquí en este ejemplo, ¿qué es lo que puedo darme cuenta? De 2 a 4 tengo que ver por qué número he multiplicado. Entonces, si se dan cuenta, he multiplicado por 2. En cada uno de los términos se ha multiplicado por 2. Entonces puedo decir que mi razón, que en este caso lo vamos a poner con la notación Q, es igual a 2. Entonces, el término enésimo, que en este caso es el 20, el que me están pidiendo acá, es equivalente a sub 1. ¿Quién era a sub 1? El 1. Multiplicado por ¿quién? Por la razón. ¿Elevado a quién? A n menos 1. Como había 20 términos, entonces ahora va a ser n menos 1, es decir, 20 menos 1, disculpen acá, era, yo le había puesto ya de frente la respuesta, ya, 19. Entonces me está quedando 2, por esa razón que era 2 a la 19. Otras palabras, 2 a la 20. Entonces ese sería mi término enésimo, ya, el 2 elevado a la 20. Entonces de esa manera encontramos el término 20. Entonces no olviden que la razón sigue siendo constante y se encuentra a través de la multiplicación al término anterior. ¿Ya? Esa multiplicación debe ser número. Cuando hablo de una serie recurrente, ¿a qué se refiere? Es una sucesión recurrente si el término general está en función de 1, 2 o más términos anteriores. ¿Ya? Entonces ahí estamos bien. Está recurriendo, miren, B1, A2, A6, A24, 120. Depende del anterior. Primero multipliqué por 2, luego por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de sucesión recurrente. Vemos dos ejemplos más. Entonces nuestro reto es poder ver cuáles son esos valores numéricos para poder encontrar para poder ver que se cumple nuestra sucesión recurrente. ¿Ya? Luego de las sucesiones recurrentes tenemos otro tipo de sucesiones, y es en este caso a la sucesión recurrente si el término general que está en función a 2 o más términos, pero aquí estamos viendo que nos piden calcular los 5 primeros términos de la sucesión. A sub 1 es 3 y a sub n, en este caso nos dice n, el número de términos, más el término a sub n, en menos 1, entonces estoy hablando del término a sub 4, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos analizando y estoy viendo que está dependiendo del término anterior, ¿ya? Del término anterior un término está en función al otro. Uno puede encontrar un término
de manera independiente, sino siempre va a depender del término anterior, y de acuerdo a eso voy a ir trabajando, ¿ya? Los términos que me están pidiendo. Acá entonces vamos a ver otro tipo de sucesiones. Por el momento vamos a analizar los tipos de sucesiones y se está dando un ejemplo en particular para cada una de ellas. Sucesión armónica. Cuando hablo de una sucesión armónica, es aquella sucesión, son aquellos términos recíprocos, inversos de sus términos, forma, ¿no?, una progresión aritmética. ¿Ya? Entonces forman una progresión. Entonces ahí estamos viendo un tercio, un quinto, un séptimo. Sucesión de Fibonacci, sucesión en la cual cada término a partir del tercero es la suma de los dos anteriores. Entonces, miren, si se dieron cuenta, se va cumpliendo. El término, en este caso tercero, es 2. ¿Y cómo se formó? Como la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Entonces ahí se está verificando solamente las definiciones. Término A sub 3 es la suma del término A sub 1, A sub 2. Y ahí está. Ahora, el término A sub 4 es la suma del término A sub 2 y A sub 3. El A sub 2, ¿quién era? En este caso es el 1 y el A sub 3 es el 2. Y ahí está el término. Y miren, ahí está una sucesión de Fibonacci, ¿ya? Ahora, la sucesión de Lucas, sucesión en la cual cada término a partir del tercero es la suma de los dos anteriores, ¿ya? Es la suma de los dos anteriores, ¿ya? Entonces, seguimos viendo con la sucesión de Feinberg. Entonces nos dice que es la sucesión en la cual cada término a partir del cuarto término es la suma de los tres anteriores. Entonces nuevamente vemos que se va verificando en cada una de ellas, ¿ya? Y otro tipo de sucesiones, la alternada. Entonces cuando hablo, disculpen, acá la alternada, esta sucesión debemos ver que no es creciente, ni decreciente, ni constante, pero hay que tener en cuenta una cosa: es una sucesión en la cual cada término no tiene el signo contrario que el del determinante que le precede, ¿ya? Entonces eso es lo que me interesa ahí, no tiene ese signo contrario que el del determinante que le precede. Entonces teníamos acá un término negativo inicialmente, luego nos dio un término positivo, negativo, positivo, no se va manteniendo ese mismo signo, ¿ya? No va manteniendo ese mismo signo. Entonces, como dice aquí, cada término tiene el signo contrario al que le va precediendo, ¿ya? Entonces ahí, sucesión oscilante, no es creciente, no es decreciente, no es constante, pero tampoco es alterna. Entonces, si ustedes se dieron cuenta acá, en sucesión alterna yo tenía un primer término negativo, el segundo positivo, negativo, positivo. Se iba alternando, en otras palabras, el signo. Pero en oscilante no, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el 2, tengo el menos 4, luego vino un positivo, y después en el cuarto término nuevamente tengo el 4 positivo, ¿ya? Entonces ahí está. Mantuvo el mismo signo, entonces por eso dejó de ser una sucesión alternada y es una sucesión oscilante. Entonces aquí no cumple esa condición de ir cambiando el signo. Y como en el caso anterior, tampoco es creciente, tampoco es decreciente, tampoco es constante, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver respecto a lo que es ahora una serie numérica. Hasta lo que hemos visto anteriormente era una sucesión, un conjunto de números donde el dominio eran números enteros positivos, y acá tengo que en el rango son los números que pertenecen al campo de los reales que verifican una ley de formación. Acá hablo de una serie numérica. Aquí en la serie numérica es la adición indicada de los términos de la sucesión numérica. Entonces tengo ahí t sub 1, t sub 2, t sub 3. Esta es mi respectiva sucesión que me están dando. Pero cuando hablo de serie numérica, mucho es la adición. Entonces, ¿qué hago? Sumo, miren, en la serie. Sumo todos estos términos y me dio el valor de la serie, 36. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tratar que estas series numéricas se definan ahora mediante
la simbología sigma, ¿sí? Entonces yo tenía A, que era la sucesión en forma abreviada, abría la llave, A sub n, y cerraba la llave. Esa era mi representación de la sucesión en forma abreviada. Pero si ahora yo digo que n es mayor o igual que 1, porque recuerden el dominio eran los enteros positivos, una sucesión de números reales, la cual se puede definir de esta forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, y sigo sumando hasta su n. Entonces esta sumatoria de los términos de la sucesión me representa la serie de números reales, y la cual es siempre infinita, si es que sigo con esta serie que estoy planteando acá inicialmente. Entonces yo lo puedo representar a través de sumatorias de la notación sigma. La notación sigma es esta M así echada, ¿no? Esta es mi notación sigma, donde acá en la parte inferior me indica desde dónde parte el valor del subíndice de la sucesión, y en la parte superior me indica hasta dónde llega. En este caso, como estoy representando esta suma infinita de términos, entonces llega hasta el infinito. ¿De quién es la sumatoria? De A sub k. En otras palabras, la sumatoria de A sub 1, A sub 2, A sub 3, sucesivamente llegar hasta A sub n, ¿ya? Y no olvidemos que estoy representando una sumatoria infinita. Al término A sub n, ya sabemos, es el término enésimo de la serie, ¿ya? A sub n es el término enésimo de la serie. Aquí hablamos, vuelvo a repetir, de series, porque estoy a través de la sumatoria de los elementos de la sucesión. Entonces yo tengo acá 1/2, 2/3, 3/4. Yo acá debo conocer cómo es esa ley de formación, en otras palabras, para cada término de la sucesión. Y entonces voy a reemplazarlo por la sumatoria. La sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de ¿quién? De k, porque ahora recuerden, yo no estoy poniendo n, sino k, sobre k más 1. Y lo representé de esta manera. ¿Ya? Entonces acá yo puedo tener ejemplos en el que me indiquen entonces que voy a sumar infinitos términos de esta forma. ¿Ya? Entonces voy a empezar en forma ordenada. Para K1, para K2, en cada una de esta ley de formación encuentro su elemento y obtengo esa suma. ¿Ya? Entonces acá vemos la sucesión de sumas parciales. Cuando hablo de sucesión de sumas parciales de esta serie, ¿qué es lo que estoy viendo? Mi ley de formación fue de esta forma, ¿no? Para cada uno de los elementos. Y aquí está su representación. Entonces, si yo tengo una sucesión de esta forma, donde n mayor o igual que 1, yo puedo definir su sumatoria de esta forma. Sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de a sub k. Entonces, esta sucesión de sumas parciales, ¿ya? Es la que tenemos que analizar o ver. Esta suma de series parciales me puede indicar si es que la sumatoria general es convergente o divergente. Cuando yo digo que es convergente es porque me lleva a un resultado de un resultado numérico real, pero cuando digo que es divergente o no converge es porque no existe esa sumatoria, no carece de suma, no existe esa suma. Entonces hablo de una serie divergente, no encuentro un resultado numérico, un número real que me indique que es la respuesta de esa sumatoria de elementos de la sucesión que me daban inicialmente. Entonces me pueden preguntar si converge o diverge la suma de una serie. Veamos entonces ejemplos, tal vez un poco, para poder entender esta parte. Dice, halle la suma de la serie infinita. Es serie infinita, miren. N va desde 1 hasta el infinito. ¿De quién? De 1 sobre n por n más 1. En caso sea convergente, yo debo encontrar ese valor numérico, ¿ya? Entonces se identifican los términos que ya lo hemos visto, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente. ¿Quién es el primer término? Cuando n vale 1, reemplazo aquí. Se reemplaza en donde estamos marcando. Entonces me quedaría 1 sobre 1 multiplicado por 1 más 1. ¿Y cuánto nos dio ahí? Nos quedó nuestro primer término. ¿Ya? Entonces vamos identificando en esta fórmula acá, en esta ley de formación, mi primer término. ¿Ya? Y así vamos trabajando sucesivamente. Entonces cuando yo ya identifico cada uno de mis términos, entonces voy a desarrollar
mi sumatoria. Tengo la sumatoria de 1 menos 1 sobre n más 1. Entonces voy a encontrar esta suma. ¿Y esto a qué es igual? Es al límite cuando n tiende al infinito de esta suma. Y aplico el límite. Trabajemos ahí lo que son los límites. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto los límites cuando se trabajaba en complemento, ¿no? Ahí también se pudo ver en algún momento el límite. Entonces acá tenemos el límite de 1 sobre 1. Y aquí vamos a ver algunas propiedades en particular, ¿ya? Entonces esas propiedades en particular, el límite de una constante es el mismo número y ahí me quedó 1. El límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n más 1 me da en este caso 0. Con el 1 me dio 0. Entonces sí existe el valor numérico ahí. Existe el valor numérico para esa sumatoria. Por lo tanto, como sí existe ese valor numérico, yo puedo decir que la serie converge y la suma es igual a 1. ¿Ya? Entonces no olvidemos, debo encontrar cada elemento. Si ustedes se dan cuenta, ahí inicialmente están trabajando con lo que es la representación de cada término, van sumando y de acuerdo a eso aplican el límite cuando n tiende al infinito. Entonces hay una regla que nos va a ayudar mucho y es otra manera de hallar esta suma parcial y es la regla llamada telescópica. ¿A qué se refiere esta regla? Esta nos indica respecto, ¿ya? Respecto a encontrar la sumatoria de quién, de n hasta el infinito de la serie, ¿no? En este caso de k más 1 menos f de k, lo cual es equivalente a la función, ¿no? La función o en todo caso la serie de f de n más 1 menos f de 1. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros vamos a trabajar en esta parte teórica. Acá vamos a tratar de indicar algunos tipos generales, ¿ya? De series. No olvidemos que para términos didácticos se va a trabajar solamente con series numéricas con términos finitos para evitar, ¿no? Los procesos más extensos. Entonces acá serie aritmética. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Sabemos que la diferencia de los términos me permite encontrar la razón, la diferencia de dos términos consecutivos. Entonces cuando yo sumo todos estos términos, ¿ya? ¿Esto a qué va a ser igual? A t sub 1, término 1, más término n sobre 2 multiplicado por n. Y esto es lo que me determina entonces mi sumatoria, ¿ya? Entonces si ya veo en el ejemplo, me pide calcular la suma de los 20 primeros términos. ¿Qué es lo que debo encontrar primero? Debo encontrar primero mi término enésimo, que en este caso es el término 20. Yo debo conocer aquí ese término enésimo para poder reemplazar en la serie polinomial, ¿ya? De primer orden. Entonces aquí esto era igual, ya lo hemos visto anteriormente en los ejercicios, y esto era igual a ¿quién? Al término 1, que en este caso es el 7, más el número de términos, que en este caso es 20 menos 1, por la razón. ¿Cuál era la razón? En la serie que yo tenía inicialmente, en la sucesión 7, 10, ¿ya? Voy a ver acá para corregir, 7, 10, 13, ¿no? Ahí está viendo mi sucesión 7, 10, 13. Entonces si nosotros nos damos cuenta, esa razón está dada por ¿quién? Por 3. Entonces ahí nos estaba quedando entonces que el término 20, a ver, voy a escribir acá, el término 20 es equivalente a ¿quién? ¿Ya? 57, 19 por 3, 57, y nos queda 64. Entonces este es el término 20, ¿ya? 64. Entonces como yo conozco ya este término 20, ya conozco el término 1, puedo reemplazar, porque sé que esta sumatoria, esta serie es igual a ¿quién? Al término a sub 1, que lo estoy considerando ya como si fuera el t sub 1, a n, que en este caso va a ser el a sub 20, sobre 2 por n. Entonces estamos trabajando en función a la suma de los 20 primeros términos. Entonces tendríamos ahí 7 más el 20 sobre el 2 por
más el A sub n era 64, ya, 64 ahí, estamos al terminar sus 20, 64 ahí, 64, por el número de términos. Entonces nos estaría dando ahí 71 medios por 20, ¿verdad? Entonces ahí nos está quedando 710. Y esta sería mi respuesta. Entonces ahí vimos un ejemplo, ya estamos viendo un primer ejemplo de quién. Un primer ejemplo de una serie polinomial, ¿ya? Aquí también podemos analizar otro tipo de serie aritmética de orden superior. Ahí lo tenemos el ejemplo. Podemos hallar la suma aplicando también la fórmula. Miren toda esa aplicación de fórmulas para poder reemplazar en esa fórmula. Otro tipo de serie es la geométrica. Sabemos que la razón se halla por multiplicando por un número. Aquí está también la sumatoria, reemplazar, ¿no?, en nuestra respectiva fórmula, ya los valores ahí numéricos. Y luego vamos a trabajar algunas sumatorias en general que nos permitan más que todo ver las propiedades, ¿no?, para poder nosotros simplificar ese trabajo y no estar viendo en forma general. Como propiedades tenemos que la sumatoria de una constante es la constante multiplicado por el valor n. Tengo que la sumatoria de una constante por un término es igual a que yo pueda sacar la constante fuera del signo de la sumatoria. Tengo otra propiedad que me dice que la sumatoria de dos términos UI o SUI o términos de una primera serie, de una primera sucesión, más términos de una segunda sucesión, yo los puedo sacar en manera independiente para cada sucesión. Tenemos la propiedad telescópica que habíamos visto hace un momento, que A sub n más 1 menos A sub 1. Y ahí para cada uno de estos ejemplos, para cada una de estas propiedades, perdón, se está analizando ahí un ejemplo para poder tener de referencia, ¿ya? Otras sumatorias que podemos reemplazar de manera directa son la sumatoria de los n primeros números naturales, de los primeros números pares, de los primeros números impares, de los primeros cuadrados perfectos, la suma de los primeros cubos perfectos, la suma de los productos binarios y la suma de los productos ternarios. Entonces estas son las leyes que nos van a permitir simplificar nuestro trabajo y poder reemplazar de manera directa. Entonces posiblemente les quede un trabajo grupal o para poder socializar los conceptos aprendidos de manera teórica cuando se les indique la respectiva sesión. Tienen una bibliografía básica para que se puedan guiar y apoyar, y de todas maneras espero que se haya logrado el objetivo de que puedan haber entendido los conceptos básicos respecto a series y sucesiones para seguir trabajando en el transcurso de la sesión. Muchas gracias por la atención brindada.